Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 7 de Tecnología Industrial, el 17 de octubre, y vamos a comenzar, como digo, dicha clase. Rematando ya también un poco el tema, porque sabéis que estamos a final de unidad, nos quedan esta clase y otra más, la de mañana, de la unidad 1, por lo tanto eso quiere decir que el día 23, que es la fecha final de entrega, todas las actividades, tanto las normales como las actividades de evaluación, así como el cuestionario, tienen que estar realizados. Las actividades de evaluación las subiré entre hoy y mañana, ya están listas, simplemente hay que subirlas. Y el cuestionario igual, entre esta noche y mañana por la mañana aparecerá en la plataforma. No son cuestiones muy difíciles. Os pido por favor que respetéis el espacio que se os da, es decir, que para evitar que alguien haga mucho contenido y otras personas hagan muy poco, os pido que os limitéis a dar la respuesta en el espacio que se os da, ¿vale? Por lo tanto, no os quedéis solo con los enunciados, sino que os quedéis con el documento en sí para rellenarlo. Además hay una tabla que hay que rellenar, por lo tanto lo podéis hacer en la misma tabla. No sé si se me olvidaba algo de tecnología industrial. No. Bueno, pues como bien sabéis, estamos abordando a lo largo de esta unidad el tema de la energía, un tema muy candente, de actualidad total, por la crisis energética en la que vivimos. Hemos visto cómo se define la energía, qué es la energía, qué fuentes de energía existen, tanto en la naturaleza como creadas por el hombre, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y cómo deberíamos analizar un poco la idoneidad o la optimización a la hora de elegir qué fuentes de energía utilizamos o qué combinación de fuentes de energía deberíamos utilizar. Dentro de esa temática, bueno, dijimos que la energía eléctrica es la energía que nosotros utilizamos para hacer funcionar nuestras máquinas, nuestras vidas. Y hablamos del transporte y la distribución de esa energía eléctrica. Estuvimos hablando de la alta tensión, dijimos por qué transportamos la energía eléctrica en alta tensión, dijimos que era para reducir las pérdidas, porque la tensión era inversamente proporcional a la intensidad de corriente, y nosotros sabíamos que a mayor intensidad de corriente había más pérdida. Por lo tanto, una forma de bajar la intensidad de corriente era subir el voltaje o la tensión. Estuvimos definiendo los diferentes tipos de redes, transporte y distribución. Vimos un esquema, estuvimos repasando estos niveles, estos valores que dijimos que no eran del todo adecuados, los estuvimos un poco retocando en la clase anterior. Y hoy nos vamos a centrar en mi opinión, la temática casi más importante o más lamentablemente preocupante de este tema, que es el impacto ambiental que tiene toda esa generación de energía y el tratamiento de los residuos asociados a esa generación de energía. Si os acordáis, en la primera o en la segunda clase, no recuerdo muy bien, estuvimos viendo unas gráficas de una serie de páginas web en las que analizábamos la correlación que había entre el aumento de población a nivel mundial y el aumento de consumo energético a nivel mundial. Y veíamos cómo en los últimos 10, 20 años, 30, el consumo de energía a nivel mundial se había disparado de una forma más que exponencial casi. De una forma tremenda. Había países que triplicaban o cuadriplicaban sus emisiones respecto a lo que emitían hace 10 o 20 años. Bueno, nosotros en aquel momento hablábamos simplemente del consumo de energía. En esa primera clase habríamos definido la energía y hablamos de consumo de energía. Pues hoy lo que vamos a intentar ver es el impacto ambiental
que supone ese consumo de energía y la relación entre esas tres cosas, la población mundial, el consumo de energía y el nivel de emisiones global a día de hoy. Y vemos cómo está estrechamente relacionado. Bien, primero vamos a hablar de los impactos ambientales que puede tener el consumo y la generación de energía. El primer impacto ambiental, del que a lo mejor no se habla mucho, pero que es bastante dañino, es la lluvia ácida. No sé si os suena, si habéis escuchado alguna vez hablar de este fenómeno. ¿Sí, Naemi? Sí, pero no se habla mucho de eso. No se habla mucho de eso, ¿verdad? Bueno, no se habla mucho porque aquí quizá en España no nos afecta mucho y lo poco que nos afecta pues tampoco se le da mucha coba, pero sí es verdad que hay países en los que, o zonas en las que genera mayores daños. ¿En qué consiste la lluvia ácida? Básicamente, nosotros en la generación de energía, uno de los gases o de los productos que se generan es el dióxido de azufre, que se representa como SO2. No hace falta conocer aquí la formulación de nada. Otro gas también que se genera es el óxido de nitrógeno. Bien, estos gases se emiten a la atmósfera y en la atmósfera sabemos que hay vapor de agua, hay las nubes básicamente, ¿no? Entonces estos gases cuando entran en contacto con el oxígeno y el hidrógeno que tiene el agua, se genera una reacción química. Y como producto de esa reacción química se generan dos ácidos muy perjudiciales, que son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Ácido sulfúrico, H2SO4, el ácido nítrico, HNO3. ¿Qué es lo que generan estos dos ácidos en el agua de lluvia? Le bajan el pH. Sabéis que el pH mide la acidez. Hablamos de un pH más básico o más ácido. A todo esto nos suena mucho a lo mejor de las piscinas, ¿no? Entonces, un pH que en caso está incluso por debajo de 5, está relacionado en la mayoría de esos casos con estos dos ácidos. Es decir, lo que hacen es que acidifican el agua. Esto tiene un efecto muy negativo. Básicamente deterioran las masas de agua superficiales, como pueden ser lagos, ríos, etc. Deterioran zonas de cultivo, zonas forestales y también, más que contaminar, empobrecen mucho el suelo. Le reducen al suelo su capacidad de generar vida, de tener árboles y de tener vegetación. Otro de los impactos también señalables es que puede incluso dañar el mármol o la roca caliza, que es con lo que están hechos el 90% de los monumentos importantes que tenemos hoy en día. O sea que algunos monumentos de mármol que parecía que podrían estar ahí hasta los finales de la historia, pues resulta que con una lluvia ácida se pueden ver afectados. ¿Cuál es el origen de estos gases que hemos dicho que se producen? Que son el origen de esta lluvia ácida. Hemos dicho que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Si os fijáis, este azufre que se representa con la letra S, lo vemos luego aquí, en el ácido sulfúrico. Y esta N de los óxidos de nitrógeno, este nitrógeno, lo vemos en el ácido nítrico. Pues básicamente el origen son las zonas industriales y las centrales térmicas. Si recordamos, las centrales térmicas eran esencialmente aquellas que utilizaban combustibles fósiles para generar calor, quemar gas, quemar carbón, quemar petróleo, etc. A día de hoy, por desgracia, todavía representan una fuente importante de la energía que consumimos. Otra fuente también de estos dos gases son las granjas intensivas. Sabéis que hace unos meses hubo mucha polémica con este tipo de macrogranjas. Pues bien, tampoco vamos a entrar en temas
políticos, pero lo que sí es innegable desde el punto de vista científico es que están asociados a este tipo de ganadería, está asociado a un impacto ambiental muy importante debido a este tipo de gases. Que la ganadería tradicional también tiene su impacto, pero es menor. Bien. Una cosa importante también que deberíamos haber visto al principio es la definición del impacto ambiental. Bueno, esto lo podéis leer vosotros, pero básicamente es cualquier modificación en el ambiente, en el entorno que nos rodea. Bien, otro impacto ambiental relacionado al consumo de energía es el smog. Smog es un anglicismo, no es una palabra nuestra en castellano. Es una mezcla entre smoke, que es el humo, y fog, que es niebla en inglés. Es esta neblina que muchas veces vemos cuando hay contaminación, suele ser, por ejemplo, ciudades que se encuentran a lo mejor más metidas en una especie de valle, que no están a cielo abierto, ciudades que están encajonadas un poco en... Bueno, cuando vas a Madrid lo ves bastante claramente. En París también hace bastante daño, en ciudades de Asia ya ni hablar. Algún caso que yo conozca, ciudades como Granada, por ejemplo, que no es muy grande como ciudad, pero su configuración geográfica y sobre todo su topografía hacen que está encajonada entre montañas, entonces esa contaminación le cuesta mucho salir de ahí. Básicamente esta neblina, este smog que vemos, está provocado por consumo de energía fósiles y sobre todo carbón, petróleo, etcétera. ¿Cuáles son los puestos donde se genera esta contaminación? Principalmente industria y transporte, ¿vale? Y calefacción también, sí, porque la calefacción utiliza gas o petróleo. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es que el aire se carga de una cantidad de partículas o micropartículas de hollín y de azufre, o de dióxido de azufre, y dificultan principalmente, y un efecto que notamos nosotros directamente, es la respiración. Se nota en cuanto estamos en un sitio con un nivel alto de contaminación, nos afecta, nos pica los ojos, la garganta, y también, por supuesto, afecta a la flora y la fauna. Hay un carácter especialmente preocupante y que a mí me gustaría poner de relieve en este tipo de contaminación, en este impacto ambiental que es el smog, que es que afecta principalmente, o de manera más consecuente, a lugares con clima seco, cálido y soleado. Y yo veo esto y me pregunto y digo, ¿cómo es el clima aquí en Lorca, o en Murcia, o en Andalucía? Mierda, es seco, es cálido y es soleado. Mal presentimiento, ¿no? Pero es que encima el cambio climático en el que estamos hace que el clima sea cada vez más seco, cada vez más cálido y cada vez más soleado. Con lo cual, aquí estamos expuestos a este problema por el clima actual, pero es que el clima futuro puede ser que seamos todavía más vulnerables a este tipo de impacto ambiental. Hay muchas técnicas hoy en día para intentar reducir este tipo de contaminación, sobre todo el tema de las partículas relacionadas con motores de coches o de camiones. Los coches más modernos tienen este producto, el AdBlue, ¿no?, que se supone que reduce el nivel de partículas que se emiten. Eso, bueno, se supone no, de hecho lo hace. Pero el problema es que, si bien en países como a lo mejor España o países dentro de Europa, la legislación y el avance tecnológico nos lleva y nos obliga a utilizar este tipo de reductores de partículas,
Hay muchísimos lugares del mundo, especialmente países del tercer mundo, países en vía de desarrollo, pienso principalmente en casos como en África, donde el 80% de los coches viene de coches antiguos de Europa que se llevan allí, porque ya nadie quiere, decir, son coches que tienen 30, 40 años y que emiten una cantidad de emisiones impresionante. Entonces, bueno, pues lamentablemente es un problema de todos, pero no todos estamos haciendo lo mismo o estamos en medida o en capacidad de hacer lo mismo. Bien, otro efecto importante del consumo de energía es el famosísimo efecto invernadero, ¿no? Todos hemos oído hablar del efecto invernadero, ¿no? Naemi, ¿qué es para ti el efecto invernadero? ¿En qué crees que consiste? Todos sabemos lo que es, pero nos cuesta mucho explicarlo, ¿no? Nos cuesta... Una capa de calor. Vas bien encaminado. Una capa de calor. Bueno, más o menos, más o menos. Vale, sí, está relacionado con la contaminación. Vamos a detallarlo un poco mejor, ¿vale? La Tierra, en la atmósfera, tiene una serie de gases, que son el CO2, dióxido de carbono, el vapor de agua, metano y otros más. Pero bueno, por hablar de estos tres, que son los más importantes. De forma natural, esos gases están ahí. Y esos gases de la atmósfera son los que hacen que cuando el Sol incide en la Tierra, ese calor, esa radiación, no salga reflectada y se vaya, sino que el calor un poquito se quede en la Tierra. Si no hubiese atmósfera, la radiación del Sol rebotaría en la Tierra, saldría rebotada y haría un frío que te pela. Pero gracias a esa atmósfera que contiene a esos gases, hace un pequeño efecto invernadero de forma natural. Y eso hace que se mantenga una temperatura media de unos 15 grados, que es más o menos la temperatura media de la Tierra, de forma natural. ¿Qué está pasando con el consumo de energía tan disparatado que tenemos en las últimas décadas? Que están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho de otra forma, si en vez de haber el CO2 que debería haber naturalmente, nosotros nos dedicamos a enviar más y más y más y más CO2, ese efecto invernadero se amplía, se ve magnificado por lo que nosotros emitimos. Entonces ya no es que se guarde un poquito el calor de forma natural, ya es que se sobrecalienta más de lo necesario. Entonces, esa continua emisión de ese tipo de gases está acrecentando el efecto invernadero y está generando lo que conocemos como cambio climático. Ese cambio climático del que tanto hablamos, que tanto nos preocupa y que todos deberíamos de intentar, en la medida de lo que esté en nuestras manos, combatir de la forma que podamos. De este cambio climático se viene hablando desde hace más de 40 años, creo que venía por aquí alguna cifra, sí, 1979. Desde 1979 hay ya científicos oficiales, científicos expertos, que hablan de esta problemática, es decir, que llevamos ya mucho tiempo con este conocimiento y lamentablemente no se ha hecho nada. En la lucha contra el cambio climático ha habido dos eventos importantes que todos deberíamos conocer. Uno fue el Protocolo de Kioto, que fue en el año 96-97, creo, en el que básicamente una serie de países se fijaron unas limitaciones y unos objetivos en cuanto a sus emisiones. Posteriormente, en el año 2015, en la cumbre de París, un número aún mayor de países decidió fijarse unos nuevos objetivos, había nuevos datos, había nuevas perspectivas, entonces se fijaron unos nuevos objetivos en cuanto a emisiones y en cuanto a objetivos de aumento de la temperatura.
Es sorprendente, a mí siempre me llamaba la atención el hecho de que en este Acuerdo de París el objetivo ya no era decir, vamos a intentar que no suba la temperatura nada. El objetivo de esta cumbre de París es que la temperatura no aumente más de 2 grados. O sea, ya daban por hecho que hicieran lo que hicieran en los próximos 10, 20, 30 años, no se iba a conseguir que la temperatura no siguiera aumentando. Entonces el objetivo que se fijaron fue, bueno, pues que no suba más de 2 grados, porque científicamente está demostrado que una temperatura, un incremento de 2 grados, tiene una serie de efectos bastante importantes. Podemos pensar que 2 grados no es mucho, pero 2 grados a nivel mundial es muchísimo. Bien, otro impacto ambiental relacionado con la generación y el consumo de energía es el tratamiento de residuos. En todas las centrales que hemos visto, bueno, en casi todas, bueno, sí, en todas, se generan residuos de forma directa o indirecta, y esos residuos pues hay que tratarlos y hay que intentar gestionarlos de la forma más eficiente posible. En la mayoría de centrales térmicas, recordemos, combustión de combustibles fósiles para generar calor, se generan una serie de residuos que se llaman escorias, son, pues bueno, como carboncillo, que se genera y que además, que se almacena y que además producen en su almacenamiento, generan lentamente más CO2 aparte del que ya producían en la combustión. Para evitar esto, bueno, hay alguna serie de filtros, ¿no? Hay algunas centrales que tienen filtros, pero bueno, esto es una solución un poco parcial, porque siempre hay algo que se escapa. Residuos muy importantes también son los de las centrales nucleares, que ya lo estuvimos hablando también. Dijimos que efectivamente las centrales nucleares no emiten gases contaminantes directamente, pero, amigo mío, generan unos residuos que tienen asociada una radioactividad que vamos a ver esto cómo lo tratamos, cómo lo encerramos y a ver quién quiere que le pongan un cementerio nuclear debajo de su casa, ¿no? Pues seguro que nadie. Y luego, por último, están también las centrales solares que tienen sus paneles, ya dijimos los tipos que había, los heliostatos, los paneles fotovoltaicos, y resulta que estos paneles tienen una vida útil de unos 30 años aproximadamente. Quiere decir que al cabo de esos 30 años ese panel no sirve. ¿En qué se está trabajando a día de hoy? Primero en mejorar esa vida útil, intentar que sea más de 30 años, con nuevos materiales, con nuevas tecnologías, y sobre todo en hacer por donde, parece de perogrullo, pero es que no se ha hecho como se debería hacer. No se ha reciclado prácticamente nada de esos residuos de paneles solares. Entonces, la legislación hoy en día va en ese sentido, en intentar obligar a reciclar un alto porcentaje de esos materiales, que muchos son reciclables. Se pueden reutilizar para otras cosas, sí. Aquí había algunos de los que decían. Son metales, plásticos, vidrio, o sea que si se separan convenientemente y de forma correcta, se pueden reutilizar. Bien, por último, hoy vamos a hablar de un término también que a todos nos suena mucho, que es el desarrollo sostenible, ¿no? Esta cosa que parece ahí magnífica, estupenda, todo. Yo no conozco a nadie que no diga, yo estoy a favor del desarrollo sostenible. Pero luego, en realidad, si nos metemos un poco en la definición de lo que es el desarrollo sostenible, caramba, a lo mejor no es tan fácil y tan factible, ¿vale? ¿En qué consiste ese desarrollo sostenible que todos queremos alcanzar? Bueno, básicamente sería en satisfacer nuestras necesidades de energía, de desplazamiento, de comida, sin poner en peligro los recursos que la Tierra nos ha proporcionado a día de hoy. Es decir,
no utilizar todos los recursos ahora, de modo que las generaciones futuras puedan seguir teniendo acceso a recursos. El problema principal es que a día de hoy el sistema en el que vivimos, de consumir mucha energía, digamos que la necesidad de energía que nosotros hemos creado, junto con la energía disponible y la tipología de energía disponible, no nos permite llevar a cabo un desarrollo sostenible, porque nosotros, para satisfacer nuestras demandas actuales, necesitamos consumir más recursos de los que se crean. Por lo tanto, esto va cada vez a menos. ¿Dónde está la clave? ¿En qué nos podemos apoyar para poder desarrollar este desarrollo sostenible? Pues en la famosa transición energética, para poder pasar cada vez más de combustibles fósiles hacia energías renovables, que aunque tienen su impacto ambiental, como ya hemos visto, limitan menos y ponen menos en peligro los recursos, y también teniendo en cuenta nuestro comportamiento, nuestra política de gestión de la energía. Como he dicho varias veces a lo largo de esta unidad, nos costaría mucho mentalizarnos, pero estamos consumiendo mucho, es demasiado, estamos llevando a cabo una vida que es la que nos ha tocado, pero claro, nadie quiere privarse de decir, pues yo no voy a viajar en avión para no contaminar, pero ¿por qué mi vecino sí puede viajar? Todos queremos el desarrollo sostenible, pero nadie quiere quedarse sin los privilegios que la sociedad de hoy y la tecnología de hoy nos ha proporcionado. Por lo tanto, está ahí un poco la complejidad de este tema. ¿Cómo puede la sociedad pasar a un modo de vida que consuma menos energía? Que eso no lo ha hecho nunca el ser humano, siempre ha ido a más, a más, a más. Y estamos en un punto en el que tenemos que ir al revés, deberíamos ir a menos. En fin, mis pequeñas reflexiones que está bien tener en cuenta. Hemos dicho que efectivamente que la producción de energía limpia es uno de los pilares de apoyo de este desarrollo sostenible y que el ser humano está obligado a seguir este desarrollo sostenible a pesar de sus tradiciones, de sus gustos y sus creencias. Efectivamente, vive una sociedad moderna, capitalista, en la que tenemos una serie de costumbres que lamentablemente generan mucho consumo de energía y, por lo tanto, muchas emisiones y mucha contaminación. Por lo tanto, es tarea de todos intentar mejorar esta situación. Bien, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a notificar hoy estas dos actividades, la actividad 18 y la actividad 19, y además también vamos a ver vamos a notificar las actividades de evaluación, que como digo estarán, si no están ya, estarán muy pronto en la plataforma. Repito, la fecha de entrega de todo esto es el día 23 de octubre. Recuerdo que la suma de todas las actividades es un 10% de la nota de la unidad y que, sin embargo, las actividades de evaluación, actividades finales, solo ellas representan un 15% de la nota. Por lo tanto, ya cada uno, en función de su tiempo y de su disponibilidad, que le dé la prioridad a lo que considere necesario. ¿Hay alguna duda, los que estáis en casa, de lo que hemos estado viendo? ¿Todo bien? ¿Vale, Julián? Bueno, pues si no hay dudas, preguntas, bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Nos vemos mañana. Hasta luego.